Presentamos Derecho Urbano e Inmobiliario, las normas que regulan los procedimientos legales para el desarrollo de los municipios y distritos. Conduce Edgar Barajas Ortiz, un programa de La Voz del Derecho, radio especializada. Bueno, damos un saludo especialísimo desde los micrófonos y pantalla del Foro Permanente Mundial en alianza con La Voz del Derecho, programa Derecho Urbano e Inmobiliario. Hoy nos acompaña el senador colombiano Antonio Sanguino del Partido Verde, quien nos disertará sobre el tema de renta básica universal. Agradecemos a los videoyentes de todas las latitudes. Damos un saludo especial al doctor José Gregorio Hernández Galindo, director de La Voz del Derecho, a nuestro ingeniero del Control Master, Luis Daza, y a los miembros de los frentes logísticos del Foro Permanente Mundial. Sobre renta básica en pandemia, que es el tema que hoy nos une, hay que decir una premisa, que es que cuando la economía cojea, es necesario del apoyo de muletas. Teniendo en cuenta que en el caso colombiano ya, pues las cifras un tanto mentirosas hablan de 5 millones de personas que se quedaron sin trabajo en pandemia. Pero a su vez el artículo 363 de la Constitución colombiana habla que el sistema tributario se funda o se debe fundar en 3 principios, que son la equidad, la eficiencia y la progresividad. Pero aquí ni lo uno, ni lo otro, ni lo otro. La concentración del poder económico y el abuso de la posición dominante se debe detener para apostarle al esquema de distribución equitativa del ingreso, pues para corresponder precisamente a los postulados de la Constitución. Se requiere definitivamente un cambio de modelo económico. Y además la informalidad económica, tanto urbana como en el campo, doctor Sanguino, es pertinente reconducirla y cuantificarla realmente, porque no tenemos cifras ciertas. Las cifras que nos da el DANE y otras entidades no tienen un asidero real como tal. Pero, doctor Sanguino, antes de su presentación, quiero que tenga en cuenta en su disertación estas 3 preguntas que le quiero plantear. Una, ¿cómo está el escenario en el Congreso de esta iniciativa? Porque nos interesa muchísimo saberlo. 2, ¿cuánto le cuesta a Colombia implementar la renta básica y cómo es su alcance? ¿A quién va a cubrir? ¿Cómo se va a distribuir? Y cómo hacer que la renta básica no oxigene como paliativo un modelo económico perverso. A continuación, la doctora Alejandra Díaz Lizarazo, ministra ejecutiva del Foro Permanente Mundial, hará la presentación de nuestro conferencista y será la encargada de la relatoría de este webinar. Bienvenidos. Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a un evento más del Foro Permanente Mundial en alianza con la emisora internacional La Voz del Derecho. En este espacio nos estará acompañando el senador Antonio Sanguino, miembro de la Comisión Segunda del Senado, copresidente de la Comisión de Paz, sociólogo, magíster en Desarrollo Regional de la Universidad de los Andes y doctor en Gobierno y Administración Pública de la Universidad Complutense de Madrid, ex concejal de Bogotá, experto en temas de gestión de paz y gestión pública en la conservación del medio ambiente. Antes de que demos inicio y paso a la maravillosa intervención del doctor Sanguino, vamos a compartir nuestro video institucional agradeciendo a la productora 24LS por ser artífice de este maravilloso video. Vamos. Es un momento histórico y de oportunidad. En nuestras manos está lo que seremos y dejaremos a las nuevas generaciones. A pesar de los abusos cometidos, aún estamos a tiempo de repensar y reinventar nuestra huella en la tierra. Es necesario que todos los saberes, las culturas, las empresas, los investigadores y demás actores de la sociedad aportemos para lograr un modelo sostenible, incluyente, solidario y justo. El Foro
Foro Permanente Mundial tiene como objetivo convocar a todos los sectores con el fin de desarrollar nuevos instrumentos de planificación, de financiación y de gestión en el ordenamiento cultural, ambiental y social. Se busca fomentar la investigación, la formación de alto nivel y el diálogo de temas fundamentales de salud ambiental. Los invitamos a ser parte del cambio, de un mañana que nos pertenece a todos. Sin más preámbulos, le damos nuevamente la bienvenida al doctor Sanguino en este espacio donde se nos compartirá una propuesta disruptiva, pero totalmente necesaria en estos tiempos para seguir en el camino de la disminución de las desigualdades socioeconómicas a nivel nacional e internacional. Recordemos que los tópicos o los temas a explorar en esta sesión están incurriendo en viabilidad de la renta básica nacional, políticas públicas y desigualdad, Estado y derechos humanos. Gracias a todos por ser parte del crecimiento solidario del Foro Permanente Mundial. Ahora sí, le damos la palabra al senador Antonio Sanguino. Bueno, muy buenas tardes para ustedes. Gracias por esta invitación. Por supuesto, un saludo muy especial a toda la gente que nos sigue hasta ahora, y a quienes se interesan por estos temas. Nosotros, digamos, estamos en una discusión bastante importante en el Congreso de la República. Una discusión primero para que el Congreso no pierda su peso, su poder como uno de los poderes públicos del país, su rol en el juego de pesos y contrapesos con el Ejecutivo, y que además el Congreso pueda tramitar y pueda discutir iniciativas que permitan al país enfrentar de una mejor manera este momento excepcional que estamos viviendo por cuenta de la pandemia del coronavirus. Ya todos conocemos de alguna manera o vivimos también, padecemos también los estragos de esta pandemia, no solo en materia de salud pública. Todos los días aparece una cifra récord. Estamos más o menos hace ya varios días, hace más de una semana, en un récord de más de 300 a 320, 330 personas que fallecen diariamente en el país. Estamos por encima de los 12.000 muertos o 12.000 muertes por cuenta del coronavirus, y estamos en el top de los 10 primeros países en materia de contagios y de muertes. Incluso estamos en cifras muy cercanas a las que tuvo España en su peor momento de la crisis, o a las que tuvo Italia y otros países que ya han pasado por el pico de la pandemia. Nosotros apenas estamos entrando a la pandemia, y los estragos son, desde el punto de vista económico y social, son absolutamente dramáticos. Por un lado, ya estamos por encima de 6 millones de desempleados nuevos, 6 millones de empleos que se han perdido por cuenta de la pandemia. Bien saben ustedes que las medidas de aislamiento social obligaron a una parálisis del aparato productivo en todos los niveles, desde la producción, digamos, de bienes de consumo básico hasta el transporte, el turismo, las actividades informales, los trabajos o las actividades de servicios, los servicios más elementales. Todo eso se ha paralizado por cuenta de la pandemia. Pero además, según la CEPAL, en Colombia se han quebrado por lo menos en esta pandemia 150.000 pequeñas, medianas y microempresas. Es decir, que este fenómeno, este problema de salud pública ha afectado también el tejido productivo del país. Y bueno, también se han afectado las actividades cotidianas. La educación, por ejemplo, se calcula que por cuenta de la deserción en las universidades públicas del país puede llegar a un 52%. Quiere decir que de 1.210.000 estudiantes de las universidades públicas, más de 600.000
pueden quedarse sin matrícula en este semestre, en un mar de incertidumbre para estos muchachos, por cuenta de la imposibilidad de sus familias de pagar sus matrículas. También tenemos problemas en relación con la falta de conectividad, ahora que todas las actividades se adelantan por vías virtuales en muchas regiones del país, en la Colombia profunda, y ellos sin que paren los fenómenos de violencia, sin que disminuyan las dinámicas de las economías ilegales, en fin. Es decir, que estamos en un momento realmente crítico. Hoy, por ejemplo, conocimos la dolorosa noticia, hoy que es el Día Internacional de la Juventud, de una masacre de 5 jóvenes menores de 18 años, uno de ellos, por lo menos uno de ellos, degollado, que aparecieron muertos en la ciudad de Cali. Es decir, ya no solo ocurren masacres en los municipios de la Colombia profunda, del Cauca, del Catatumbo, de Nariño, del sur de Córdoba, sino que también ocurren en las principales ciudades del país. Por esa razón, varias iniciativas se han venido moviendo en el Congreso de la República. Una de ellas es la denominada renta básica, que no es la renta básica universal, como clásicamente se conocía en los ambientes académicos desde comienzos de los años 2000. Por allá hubo un economista francés, Fran París, que fue uno de los promotores de esta idea, un poco en la idea de salirle al paso a la crisis de los estados de bienestar que ocurrieron en Europa cuando se puso de moda toda esta onda de privatizaciones de los servicios básicos y de desmantelamiento de las políticas sociales universales. Se propuso una renta básica como un derecho de todo ciudadano de contar con unos ingresos mínimos para atender sus necesidades básicas, tratando de que esa renta fuera igual para el conjunto de la población. Y luego entonces, por supuesto, los ingresos de los ciudadanos se mejorarían a partir de esa renta básica, dependiendo de las actividades productivas o de la calidad de la mano de obra de los ciudadanos, de los recursos disponibles con los que concurrían al mercado, etc. Pero en este caso de la pandemia se ha impuesto una idea un poco restrictiva. Se ha hablado de renta básica de emergencia porque de lo que se trata es de atender la emergencia de los sectores más golpeados por la pandemia y de los sectores de menores ingresos. De menores ingresos, pues los vulnerables, ¿no? En Colombia esos vulnerables los hemos atendido hasta ahora en los últimos 20 años con programas marginales, un poco miserables o bastante miserables, por decirlo así, como los programas de Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Colombia Mayor. En la última reforma tributaria se incorporó la devolución del IVA en 2-3 días, lo que se denomina día sin IVA también, y el programa de ingreso solidario de 160.000 pesos mensuales para 3 millones de familias mientras estamos en pandemia. Nosotros estamos proponiendo una renta básica de mayor, digamos, músculo, más robusta, más justa para poder atender las necesidades básicas de la población, más equitativa, pero focalizada a 9 millones de familias, que en todo caso no es una focalización, digamos, marginal, porque estamos hablando de 30 millones de colombianos, el 60% de la población. Y con ello no cubrimos solo a los sectores populares o a los sectores vulnerables, sino que también atendemos a los trabajadores informales, a los empleados que han perdido sus empleos, se convierte en una suerte de subsidio al desempleo, se convierte al mismo tiempo en un subsidio para pago de nóminas y en todo caso atiende sectores de clases medias que comúnmente no están amparadas ni están atendidas por estos programas sociales del Estado colombiano. Así que en eso consiste la renta básica, 9 millones de familias, compuesta por familias de distinta naturaleza, vulnerables, pobres, trabajadores informales, personas en empobrecimiento, etc. Digamos, consistente esa renta básica en una renta monetaria, entre otras cosas porque el gran problema de la pandemia es el problema de la pobreza monetaria, no es la pobreza multidimensional,
ni la pobreza por necesidades básicas insatisfechas, es la pobreza por ingresos monetarios, es lo que la gente no tiene. Es además una medida contracíclica. Quiere decir que como la economía se ha paralizado y está progresivamente reabriéndose, las familias con estos recursos pueden adquirir los bienes de consumo básico. Es decir, pueden comprar sus alimentos, pueden comprar sus insumos médicos, hospitalarios y demás, sus más elementales productos sanitarios, en fin, el alcohol y demás. Y con eso además evitamos toda esta feria de contratos alimentarios que han sido una fuente de corrupción en alcaldías y gobernaciones en muchas partes del país, y optimizamos recursos. ¿Cómo se financiaría? Es la gran pregunta. Este programa está previsto para que se implemente en 5 meses. 3 meses, un salario mínimo mensual por familia, y 2 meses adicionales por medio salario mínimo. En la medida en que la economía empiece a reactivarse y la gente empiece a retornar a sus actividades productivas, o genera emprendimientos nuevos, o se reinventa laboralmente, etcétera, etcétera, se reconvierte laboralmente, etcétera, etcétera. Tiene un costo de 29 billones de pesos, más o menos unos 6 billones de pesos mensuales. Vale entre 29 y 30 billones los 5 meses de emergencia. Y la idea es que se suspendan los programas de Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Colombia Mayor, que significarían que contar con esos recursos, que son más o menos unos 6 billones de pesos, y habría que buscar unos recursos adicionales. Nosotros estamos planteando que el Banco de la República, mediante un crédito especial, ayude a fondear estos recursos, que también se acuda a los recursos que ya tiene el gobierno nacional a través del fondo de emergencia, el famoso fondo FOME, que acudió a recursos de regalías y que acudió a recursos del fondo prestacional de los municipios y departamentos, y allí podemos encontrar otros 10 billones de pesos adicionales. Podemos acudir también a un porcentaje de las reservas internacionales, el 10% de esas reservas. Podemos además renegociar el pago del servicio de la deuda, digamos, pactar una suerte de moratoria. Podríamos además acudir a recursos de una reforma tributaria que tramitemos rápidamente. Hemos radicado también un proyecto de reforma tributaria en el Congreso, junto con este proyecto de renta básica, que goza además de muy buen ambiente, porque es un proyecto que tiene el respaldo de más de 50 senadores de la República, más de la mitad de los senadores, y de 9 bancadas políticas. Realmente quien ha estado resistente es el gobierno, y no toda su coalición, particularmente se ha opuesto el Partido del Centro Democrático. Así que, digamos, esta iniciativa nos permitiría contar con un programa de renta monetaria para las familias que ofrezca unas mínimas condiciones de dignidad para enfrentar la pandemia en su momento más duro, y para también hacerle frente a la parálisis del aparato productivo y a los millones de desempleados que ya ha dejado la pandemia. Aquí es muy importante que pues también se redireccionen las preguntas, pero van a ser en un segundo momento, cuando el senador Sanguino termine de darnos su socialización sobre esta propuesta de la renta básica nacional. Agradecemos al doctor Sanguino por su intervención. A los televidentes de La Voz del Derecho, nos vemos en un próximo programa. Y ya viene la ronda de preguntas coordinada por la doctora Alejandra Díaz. Han escuchado Derecho Urbano e Inmobiliario, las normas que regulan los procedimientos legales para el desarrollo de los municipios y distritos. Condujo Edgar Barajas Ortiz. Un programa de La Voz del Derecho, radio especializada.